Doctor, ¿cómo le va? Gusto de tenerlo en el programa nuevamente. Buenos días. Mucho gusto, un saludo a usted y a todo su equipo. Buenos días, doctor, ¿cómo observa usted lo que está pasando en Bolivia, ya con la liberación de Marco Antonio Pumari, del ex líder cívico potosino, con la liberación de Luis Fernando Camacho, gobernador electo en Santa Cruz? Bueno, son síntomas del debilitamiento del sistema autoritario, del régimen que hay en Bolivia, pero no son las soluciones. La solución va a venir cuando Bolivia cambie el sistema que le impusieron el año 2008 con la constitución del Estado plurinacional, que es un estatuto dictatorial manejado y manipulado por Cuba y Venezuela y operado por Evo Morales. Quiero recordarle que para imponer eso que es hoy día la norma por la que se rige el régimen y que ha impuesto a los bolivianos, produjeron, entre otras cosas, la masacre del Porvenir, donde se llevaron preso al gobernador de Pando, la masacre de Cochabamba y las masacres del Hotel Las Américas, entre otras cosas. Y después sobrevinieron una cantidad de persecuciones y presos políticos donde Santa Cruz fue la víctima principal. En este proceso de resistencia a la dictadura, Santa Cruz y en general todo Bolivia, pero destacadamente Santa Cruz, ha tenido un papel extraordinario y ha pagado por eso. Y uno de los precios que ha pagado es que se le han llevado preso hace unos años al gobernador en pleno ejercicio con un operativo comando digno de una dictadura del socialismo del siglo XXI. Ahora lo liberan, pero lo liberan con condicionalidades. Todavía no terminan de liberar a la expresidenta Yanine Áñez, han liberado al ex dirigente cívico de Potosí, pero hay 236 presos políticos más. Si ustedes revisan la página web de Global Human Rights League, que hace el seguimiento a los presos políticos y exiliados políticos, una fundación de los Estados Unidos para Bolivia, el tema es que están tratando, aflojando desde el sistema dictatorial, desde el sistema judicial de la dictadura, algunas fichas importantes para generar un ambiente que les permita de alguna manera transitar en esto que ha sido el gran rechazo que el pueblo boliviano les ha dado en la elección del 17 de agosto. Va a Doctor, estar arreglado el tema en Bolivia y va a estar restituido el Estado de Derecho, la libertad, el respeto a los derechos humanos y la separación de independencia de poderes, cuando cese el estatuto dictatorial que llaman Constitución del Estado Plurinacional. Y eso solo lo puede hacer el próximo gobierno, esperemos que así suceda. Mientras tanto, estos son paliativos. En Venezuela y en Cuba se ha acuñado un concepto que es el de la puerta giratoria. muy bien. Sueltan 10 presos, toman 15. Y así funcionan porque el capital de extorsión son los presos políticos, que Doctor, son al mismo tiempo el mecanismo para generar miedo en la población, porque esta gente gobierna con terrorismo de Estado. Doctor, la realidad en Bolivia nos dice que el 19 de octubre es la segunda vuelta para elegir al presidente de Bolivia. Y hay dos corrientes de opinión, unos que apoyan a Rodrigo Paz, que aparentemente es de la línea de izquierda, que va a seguir, que va a ser el continuismo del movimiento al socialismo. Hay otra línea que dicen que es otra corriente, con Tuto Quiroga, que es de la derecha. Pero así nos tienen a los bolivianos. ¿Usted por quién apostaría o cuál es la lectura que tiene usted para que los bolivianos podamos decidir el 19 de octubre para que cambie la política en nuestro país? Electoralmente hablando, la segunda vuelta es una nueva campaña electoral, porque quedan dos candidatos que tienen que pedirle al país su apoyo, y han quedado Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, y en ese sentido lo que tienen que hacer es su propuesta al país. Y no se han escuchado hasta aquí propuestas sino relativas a los síntomas de la crisis del país. Están hablando del dólar, están hablando de cuestiones económicas, y además están en un intercambio directo e indirecto de insultos para ver una guerra sucia, para ver quién de ellos estaba más cerca de Evo Morales. Entonces hay que despejar este tema de quién sirvió más a Evo Morales, porque ellos fueron aceptados en la lista, en la papeleta
votación, porque había alguna forma de consentimiento por parte del régimen. Le quiero recordar que había varios candidatos que han sido separados de la papeleta de votación porque no tenían la quiescencia del régimen. Entonces, más allá de eso, quedan los dos. Y lo que hay que preguntarles es qué van a hacer para restituir en Bolivia los 5 elementos esenciales de la democracia, que son parte de la estructura legal de Bolivia porque están establecidos por el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que Jorge Quiroga firmó cuando era presidente interino y que obliga a Bolivia. Entonces, el tema es, el primer elemento es el respeto a la libertad y los derechos humanos. El segundo elemento es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tercero, la separación e independencia de los órganos del poder público. Cuarto, la libre organización política. Y quinto, la celebración de elecciones libres fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. De acuerdo a lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional, en Bolivia no hay ninguno de esos 5 elementos. Porque en Bolivia, además de haber presos políticos y más de 27,000 exiliados y todo lo que conocemos, han hecho desaparecer principios esenciales de los derechos humanos en la Constitución Plurinacional, como por ejemplo la irretroactividad de la ley. Han copiado la frase de que la ley es irretroactiva, salvo en materia social cuando favorece al trabajador o en materia penal cuando favorece al reo, pero le han agregado una excepción en materia de traición a la patria y en materia de corrupción, y han creado la denominada ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y con eso persiguen a todo el mundo, y ahí está el 80% de los presos políticos. No hay separación e independencia de poderes porque lo que hizo Evo Morales cuando impuso la Constitución del Estado Plurinacional fue decir que creó un nuevo país y liquidó, votó de facto a la Corte Suprema de Justicia, a todos los componentes del Tribunal Constitucional de la República, a la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, todo, para reemplazarlo por su aparato, que es el que hoy día es el responsable de los presos políticos y el que ahora está aflojando la mano para ver de tener una mejor imagen y para ser aceptado en esto que parece una transición. O sea, no hay separación e independencia de los poderes públicos porque siguiendo el modelo y además con los abogados de Cuba y Venezuela, Evo Morales impuso la creación, entre comillas, de un nuevo Estado para nombrar gente que él puede manipular, destrozando el sistema institucional de la democracia y de la república. Tampoco hay la posibilidad de hacer elecciones libres y justas porque han hecho desaparecer el principio del voto universal, que aunque lo reconocen escrito en la Constitución del Estado Plurinacional, introducen representantes en el Congreso que son elegidos por un sistema fascista en honor o en homenaje al indigenismo y a otros conceptos y llega gente sin votar. Y así pudiéramos estar describiendo esto, pero no hay manera de que retorne a Bolivia la libertad y la democracia si se continúa gobernando con la Constitución del Estado Plurinacional. Entonces la pregunta para Paz y para Quiroga es, ¿van a restituir la democracia en Bolivia y van a cesar la Constitución de la dictadura? ¿O van a continuar gobernando en el marco de lo que es la Constitución del Estado Plurinacional para que tengan la suerte que corrió la señora Áñez? Al principio el Tribunal Constitucional la reconoció, después cuando cambiaron las cosas la desconoció y después la metieron a la cárcel donde sigue ahora. ¿Tendría que haber una nueva constituyente? No, porque la Constitución de la República tiene un artículo, que es el artículo 31, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Y para llegar a la Constitución del Estado Plurinacional han falsificado la Ley de Reforma Constitucional del año 2004, suplantando una ley de necesidad anterior. Han falsificado la Constituyente, porque en la República está prohibida la reforma total de la Constitución. Le quiero recordar que la Constituyente nace de la famosa Agenda de Octubre. Un par de días después del golpe de Estado del 17 de octubre del 2003, se reunieron en el Alto Mesa, Evo Morales y toda la gente para aprobar lo que llamaron la Agenda de Octubre, que ahora han hecho desaparecer. Y decía, primero, nacionalización de hidrocarburos. Ahí está, a título de nacionalización han cambiado los contratos y han liquidado la industria gasífera de Bolivia, llevándonos a la pobreza.
Constituyente, ahí están, falsificada una ley del 2004, cuando reunieron la Asamblea Constituyente, fracasó en Sucre, la llevaron a un cuartel de Oruro y desde el cuartel de Oruro mandó un texto constitucional que no tenía ni Estado plurinacional ni reelección continua. Entonces Evo Morales hizo un acuerdo con la oposición, Quiroga y Doria Medina, y crearon una ley donde se atribuyen los derechos del pueblo y finalmente es el Congreso Ordinario el que termina redactando con los abogados de Castro y Chávez, los de la Universidad de Valencia y dos de Bolivia, el texto que llevan a la consulta popular. Y en el camino producen las masacres de las que ya hemos hablado, donde Santa Cruz ha sido su principal víctima. O sea, en ese contexto, con las leyes del crimen organizado que protege el narcoestado, que están hechas para proteger la impunidad, no solo de Evo Morales, sino de toda la gente que le ha robado a Bolivia en los últimos más de 20 años, que está hecha para proteger y dar impunidad a los asesinos que han matado bolivianos, que los han encarcelado injustamente y que los han perseguido. Con eso no se puede gobernar, pero si el señor Paz o el señor Quiroga, el que gane, elige seguir gobernando con esa constitución, habrá cavado su propia tumba porque no tiene gobernabilidad. Lo que tiene que hacer en el primer momento, aplicar el artículo 31 de la Constitución de la República y declarar en vigencia la Constitución de 1994, cesando con responsabilidad, sin impunidad, todo lo que ha sucedido en este tiempo de usurpación de la libertad y la democracia en Bolivia. Si no hacen eso, es su riesgo. O sea, lo que hay que escuchar de aquí a la fecha de la elección de la segunda vuelta es cuál es la propuesta para recuperar la institucionalidad democrática de Bolivia, que es la base para recuperar la economía. Doctor, buen Porque, día. Doctor, buen día. Usted comenzaba diciendo algo que es muy importante. Si dictaduras como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, Bolivia, Cuba con 65 años, Venezuela con 25, Nicaragua es similar, Bolivia con 20, siguen como están. Si bien es cierto con algunos problemas, diríamos hoy, pero siguen y siguen aferrados. ¿Cómo podríamos pensar que en Bolivia, de repente, en una elección del 2025, en esta primera vuelta, se dio un giro, se decidió cambiar? Hay quienes dicen, y ahí va la pregunta, si usted hace este análisis de repente, que la forma de hacer política está cambiando, ha cambiado, pero no para dar paso a otros, sino para mantenerse en el poder, pero de una forma diferente. Y puede ser que haya pasado esto en Bolivia. Tal es el caso de que las elecciones que ganaron en los puntos donde antes ganaba el MAS, ahora lo gana el PDC. Entonces, ¿sería posible, según su experiencia y análisis, que podría darse esa situación en el país porque el poder no se lo deja de la noche a la mañana? Mire, en Bolivia lo que ha entorpecido grandemente la continuidad normal, la normalidad del proceso dictatorial que hubiera elegido uno de sus miembros y hubiera seguido haciendo creer que eso es democracia, ha sido la pelea por corrupción entre Evo Morales y Arce. Y ahora tenemos un escenario en el cual, en el mismo contexto de la dictadura, o sea, hay que elegir, pero cualquiera de los que sea elegido, o los dos, que deberían formar un gobierno de unidad nacional junto con todos los candidatos que quieran recuperar la libertad y la democracia, porque es un momento de emergencia nacional, no es un momento normal en un proceso democrático, no. En Bolivia, hace más de 20 años, como usted bien lo ha dicho, hay una dictadura que además responde a una organización de crimen organizado transnacional operada desde Cuba y Venezuela e identificada ya por países como Estados Unidos, como la Argentina, como el Paraguay, como una gran corriente de países democráticos de la región. Entonces, en ese sentido, hay que recordar también que Bolivia ya salió una vez de la dictadura, fue el año 2019 con toda la movilización popular, donde Camacho jugó un gran papel, donde hubieron movilizaciones nacionales. Evo Morales renunció y dejó el poder, pero no hubo transición. Hubo un gobierno interino, nada más el de la señora Áñez, y ahí acuñamos esa frase, ese concepto que es terrible, pero que hay que recordarle, que salió el dictador, pero no la dictadura.
Entonces, lo que tenemos que decidir para esta segunda vuelta es si se va a mantener ese concepto de que sale el dictador, se va a darse, pero no la dictadura, queda todo su sistema, sus jueces, sus fiscales, sus consejos de la judicatura, sus defensores del pueblo, entre comillas, su aparato electoral, y nada cambia. Y el que sea electo presidente es un prisionero de eso, o que pueden hacer un proceso de transición. Y ahí tenemos un gran ejemplo en las Américas. Usted bien lo ha dicho, 66 años Cuba, todo este siglo Venezuela, Bolivia técnicamente desde el 2003, consolidada a partir del 2008 como dictadura, y la segunda parte del sandinismo desde el 2007. Pero ha salido un país que es Ecuador. Ecuador estuvo 10 años sometido al mismo sistema, le cambiaron la constitución, es otro estado plurinacional, estuvo más de 10 años ahí Rafael Correa, y llegó un momento en el que en su misma estructura llegó a la presidencia Lenín Moreno. Y Lenín Moreno decidió, entre el continuismo o la democracia, decidió por la democracia. Y le costó muchísimo, intentaron darle varios golpes de Estado, incluso matarlo. En octubre del año 2019 se impuso y le devolvió la democracia al Ecuador, que es el mayor legado posible. Después de eso han pasado barbaridades en el Ecuador. En una de las elecciones han asesinado al candidato favorito, Fernando Villavicencio, que hoy día sería el presidente. Claro. Pero como la institucionalidad ya estaba reencausada, gracias a Lenín Moreno, ahí tiene usted de nuevo democracia. Ahora, Tuto Quiroga o Rodrigo Paz tienen que elegir entre hacer la de Yanine Áñez, que salga la dictadura, salga el dictador pero no la dictadura, o ser el Lenín Moreno boliviano que cambia pese a haber pertenecido a la estructura dictatorial. Pero la realidad también nos dice, doctor, que ni Rodrigo ni Jorge Tuto Quiroga, ya nadie quiere desprenderse, nadie quiere dar ese sentimiento de grandeza y decir, bueno, hagámoslo por el país, ¿no? Ninguno de los dos. Hay un egoísmo que se ha marcado durante la época preelectoral, no solamente de los dos, hablemos también de Samuel Doria Medina y de los otros actores políticos. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano, qué tiene que hacer el boliviano para que el país cambie? Ya nos adelantó algo usted, pero si nos las tenemos que jugar y si usted se la tiene que jugar, ¿se la juega por Jorge Tuto Quiroga o se la juega por Rodrigo Paz? Mire, este quiebre de la unidad viene de lejos. Yo le quiero recordar la elección del 2020. Estos mismos personajes dividieron el voto en Bolivia para que Luis Arce se proclame ganador con un fraude electoral horrible. La semana pasada han llegado aquí unos libros que hablan de la destrucción del sistema boliviano, de la democracia boliviana, y está documentado el fraude del 2020. Ahora, tampoco se han querido unir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es esperar la votación del 19 de octubre y uno de los dos ganará. Pero no importa el que gane, importa qué va a hacer el que gane. Por eso es que les estamos pidiendo propuesta electoral ahora, antes del 19. Si no la quieren hacer, después de eso solo tienen un camino. Y es el camino de la recuperación de la democracia, la república, cesar la estructura de la dictadura que empieza por su constitución plurinacional y termina con todas las leyes de persecución que han creado, porque las dictaduras crean su sistema jurídico delictivo, que en vez de proteger los derechos humanos, viola los derechos humanos, y para eso formar un gobierno sólido, de unidad nacional, que pueda resistir todos los embates políticos, de violencia, de terrorismo, de crimen, de narcotráfico que va a sufrir ese gobierno si es que producen el cambio, y que recuperen el país. No hay otro camino. Si no se hace ahora, se va a hacer después. Porque lo que va a suceder es que el presidente que llegue, si no aplica esto que tiene que aplicar, que es el camino de la restitución constitucional de la República y la democracia de Bolivia, va a ir en crisis, durará 1 o 2 años, no creo que termine su periodo, vendrá una crisis gigantesca y vamos a estar en lo mismo, hasta que alguien o alguienes asuman la responsabilidad de cesar la estructura delictiva que llaman estructura jurídica que el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo le ha impuesto a Bolivia a través de Evo Morales. O sea, el nombre no importa, hay uno que va primero, hay otro que va segundo. Dejen de hacer guerra sucia, díganos si son capaces de cambiar el sistema de
retornar al sistema de la República y cesar el sistema de crimen organizado que ha hecho de Bolivia un narcoestado, que ha hecho de Bolivia una colonia cubano, venezolana, iraní, que ha hecho de Bolivia una base contra la seguridad internacional y que ha hecho de Bolivia una colonia. Yo he escuchado que uno de los candidatos ha dicho, a ver, suspendan los contratos que están por dar sobre el litio a China y a Rusia. ¿Y de qué sirve eso si eso está en el marco de un ordenamiento jurídico que permite liquidar los recursos naturales incluso por decreto supremo? Muy bien, sí. Doctor, por razones de tiempo ya tenemos que ir cerrando el programa. 2 preguntas puntuales y sus respuestas puntuales, por favor. ¿Cómo está Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Usted permanentemente tiene contacto con él, lo visita, conversan? Él goza de buena salud, es un caballero de más de 90 años, en perfecta actividad, y ha mandado un mensaje a la nación en ocasión de los 40 años del 21060, con un esclarecimiento histórico importantísimo en el que se puede entender cómo fue aquello bajo el liderazgo del doctor Víctor Paz Estenssoro, y una recomendación importante que es el mensaje para el presente y para el futuro. Se necesita liderazgo, se necesita objetivo y se necesita firmeza para salvar a la patria. Muy bien, la otra pregunta, ¿usted retorna al país? ¿Está con la intención de retornar? ¿Extraña usted su yacta, la comida, su gente, su patria? Mire, el tema es que el exilio no es una situación fácil, es mucho tiempo ya, y yo estoy, como siempre, desde el primer día, ansioso de volver a Bolivia, pero tengo que hacerlo cuando en Bolivia se restituya la República, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, o sea, los elementos de la democracia, que están escritos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Lo contrario es un engaño. Y para ese retorno tenemos que ver qué es lo que hace el próximo gobierno restituyendo la República y la democracia, y además qué es lo que hace en materia de impunidad. Porque una de las sugerencias que yo he formulado a través de mis escritos y mis conferencias es que el próximo presidente de Bolivia, además de restituir la República y la democracia, tiene que abrogar, tiene que anular todos los decretos supremos de amnistías. Las amnistías que firmó Mesa Evo Morales y sus cómplices, 2 amnistías después del golpe de octubre del 2003, y las amnistías que Evo Morales le firmó a sus amigos, a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga y a otros, para liberarlos de procesos de acusaciones que han quedado en la oscuridad. La democracia no es con amnistías. La democracia es con justicia independiente y con transparencia. Y a ese país quiero yo regresar. A ese país quiero yo regresar. Gracias, doctor. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que pase una buena jornada. Gracias a ustedes, gracias Alejandra, gracias señor Romay. Muy amables. Gracias, Doctor.